Rick Harrison, la estrella de Pawn Stars, ha pasado años en el ojo público, su reputación construida sobre agudos instintos comerciales y un conocimiento enciclopédico de artefactos raros. Su vida representada ante millones de espectadores parecía un libro abierto. Pero recientes revelaciones sugieren que había un capítulo que nadie podía prever, uno que proyecta una sombra mucho más oscura sobre su legado. En su extensa finca se descubrió una habitación oculta tan secreta que ni siquiera sus amigos más íntimos y su familia sabían que existía. La revelación ha desatado una tormenta de especulaciones. Durante años, Rick construyó una marca basada en la transparencia, la experiencia y el amor por la historia. Sin embargo, a puerta cerrada parece que guardaba algo mucho más complejo. La habitación salió a la luz cuando unos contratistas locales se toparon con una puerta cerrada, enterrada en un ala no utilizada de la propiedad. Al principio todo parecía indicar que se trataba de un almacén, pero cuando finalmente se forzó la puerta, lo que había dentro sorprendió incluso a los investigadores más avezados. Dentro no había un almacén desordenado, sino una cámara acorazada. Estanterías repletas de monedas, raras obras de arte perdidas, joyas antiguas y reliquias de valor incalculable que se creían desaparecidas. Entre ellos, había objetos que se habían dado por desaparecidos y cuya repentina reaparición planteaba preguntas urgentes. ¿Por qué Rick había decidido esconderlos aquí lejos de las miradas indiscretas de su negocio y del público? Los descubrimientos se hacían más extraños cada hora que pasaba. Cajas cerradas con llave, cada una protegida por códigos diferentes y mecanismos de seguridad de alta tecnología, insinuaban un secretismo intencionado. Papeles y documentos esparcidos por la habitación sugerían vínculos con oscuras figuras históricas e insinuaban tratos de los que Rick nunca había hablado. No se trataba de registros comerciales rutinarios, sino de notas crípticas y mensajes codificados que implicaban algo mucho más grande y más peligroso que un simple coleccionismo. El hallazgo más inquietante fue un cuaderno encuadernado en cuero y hecho jirones, enterrado bajo montones de archivos. Su caligrafía coincidía con la del propio Rick, y entre sus páginas había relatos de supuestas interacciones con figuras notorias que operaban en las sombras del submundo criminal. Nombres, lugares y transacciones aparecían con un detalle desconcertante. Lo que empezó como una curiosidad se ha convertido en un enigma que sacude los cimientos de la cuidada imagen de Rick Harrison. ¿Era esta la cara oculta de un hombre admirado durante mucho tiempo por su pasión por la historia, o hay una verdad más profunda y oscura que aún espera ser descubierta? Por ahora la sala ha suscitado más preguntas que respuestas. Y mientras los rumores se extienden por Internet y entre los círculos de coleccionistas, una cosa es segura: esta revelación perseguirá a Rick Harrison durante años. Entonces, ¿qué podría significar esto? ¿Por qué Rick habría escondido su tesoro de artefactos y documentos de una manera tan secreta? Y lo más importante, ¿por qué había ocultado estos secretos al público durante tanto tiempo? Cuando las autoridades comenzaron a desentrañar las conexiones entre los artículos, se produjo una escalofriante comprensión. La habitación no era solo una bóveda para los tesoros de Rick, era una bóveda para cosas que claramente no quería que nadie descubriera. La investigación está en curso, pero una cosa es cierta: el contenido de esta habitación cambiará para siempre la forma en que vemos a Rick Harrison. Lo que es más inquietante es el hecho de que incluso cuando la habitación se explora más a fondo, todavía hay muchas preguntas sin respuesta en torno a este inquietante descubrimiento. Mantente en sintonía mientras profundizamos en el misterio que se esconde tras la habitación oculta de Rick, las impactantes verdades que está empezando a revelar. A medida que la investigación sobre la habitación oculta de Rick Harrison continúa, la imagen más profunda comienza a emerger: una de secreto, agendas ocultas y una fachada cuidadosamente construida. Lo que empezó como un hallazgo extraño se ha convertido en un misterio en toda regla. ¿Qué escondía realmente Rick en esa habitación y por qué? Para responder a eso tenemos que indagar en la historia del ascenso a la fama de Rick y en el lado oculto de su imperio. Durante años, Rick Harrison ha sido el rostro de Pawn Stars, un reality show que lo convirtió en un nombre muy conocido.
Para el público, es el hombre de negocios duro como un clavo con un don para detectar antigüedades valiosas. Pero detrás de la cámara siempre ha habido un cierto misterio en torno a sus operaciones. Y ahora ese misterio ha adquirido un nuevo nivel. Entre los documentos encontrados en la habitación oculta, había registros que detallaban los tratos comerciales de Rick con algunas figuras increíblemente cuestionables. No se trataba de simples clientes que cruzaban las puertas de la casa de empeños Gold and Silver. Se trataba de individuos con profundos lazos con los bajos fondos criminales, hombres de negocios turbios, e incluso se rumoreaban conexiones con subastas clandestinas en las que se traficaba con bienes robados. Cada vez estaba más claro que Rick había estado implicado en mucho más que transacciones legítimas de empeños. Aún más escalofriantes eran las fotos encontradas en la habitación oculta. Estas imágenes, algunas de hace décadas, mostraban a Rick junto a personajes infames, muchos de los cuales habían estado relacionados con actividades ilegales. La pregunta ahora era, ¿había facilitado Rick a sabiendas estas transacciones o era solo un peón en un juego mucho más grande? Cuanto más profundizaban los investigadores, más preocupantes se volvían las respuestas. Pero curiosamente, nada de esto se había insinuado durante su tiempo en Pawn Stars. En su lugar, los espectadores vieron una versión más pulida de Rick Harrison, el dueño de la tienda experto en negocios y directo que parecía tener los mejores intereses de sus clientes en el corazón. Pero esta sala oculta contaba una historia mucho más oscura. Lo que realmente llamaba la atención eran los raros artefactos catalogados en estos documentos, objetos que aparentemente habían sido adquiridos por medios muy sospechosos. Estos artefactos no eran del tipo que normalmente aparecen en una casa de empeño. Eran tesoros, valiosas piezas de la historia que se habían perdido o habían sido robadas. Muchas de ellas formaban parte de colecciones cuyo robo se había denunciado hacía décadas y de algún modo habían llegado a manos de Rick. Empezaba a parecer que la reputación de Rick Harrison como astuto hombre de negocios se había construido sobre una base mucho más compleja y turbia de lo que nadie creía. Pero no fueron solo los artefactos y los registros comerciales lo que hizo que los investigadores se rascaran la cabeza. Fueron las crípticas entradas del diario que Rick había escrito. Estas notas personales revelaron a un hombre mucho más conflictivo que la imagen pública que había creado. A medida que se profundiza en la investigación de la habitación oculta de Rick, se plantean cada vez más preguntas. ¿Era realmente Rick Harrison el honrado hombre de negocios que representaba en Pawn Stars? ¿O había un lado más oscuro en su imperio? El contenido de esta habitación y las conexiones que se están descubriendo sugieren que hay mucho más en la historia de Rick de lo que parece. La investigación está lejos de terminar y con cada nueva revelación está cada vez más claro que Rick Harrison puede no ser el hombre que todo el mundo pensaba que era. Manténgase en sintonía mientras seguimos desvelando las capas de este creciente misterio. A medida que se van desvelando las capas de las actividades secretas de Rick Harrison, una pregunta permanece en el aire. El descubrimiento de tal cantidad de documentos y artefactos cuestionables sugiere que puede haber habido mucho más en juego que un hombre tratando de manejar una simple casa de empeño. ¿Estaba Rick Harrison implicado en algo mucho más grande de lo que nadie podía imaginar? ¿O era simplemente un hombre atrapado en una red de actividades delictivas de la que no podía escapar? Para comprender plenamente la gravedad de la situación, debemos considerar las implicaciones más amplias del contenido de la habitación oculta. Entre los diversos papeles encontrados destacaba un conjunto de documentos. Mapas y esquemas detallados de almacenes, casas de subastas y lugares de todo el mundo donde habían desaparecido objetos valiosos. No se trataba solo de papeles inocentes abandonados por un coleccionista, sino que formaban parte de una red mucho mayor. Esta red de conexiones globales parecía implicar algo más que casas de empeño y coleccionistas de antigüedades. Parecía insinuar una potencial operación clandestina con Rick como jugador clave. Los investigadores empezaron a preguntarse si la implicación de Rick era pura casualidad o si estaba facilitando activamente estas transacciones para alguien más importante. ¿Estaban estos tesoros robados siendo canalizados a través de su tienda como parte de una operación más grande? Y si es así, ¿cuál era su papel en ella?
Mientras que el programa presentaba a Rick como un experto que examinaba cuidadosamente cada artículo antes de aceptarlo para el comercio, los secretos enterrados en la habitación oculta contaban una historia muy diferente. Había un patrón emergente. Ciertas piezas marcadas con símbolos específicos aparecían regularmente en el inventario de Rick, y todas parecían proceder de las mismas fuentes sospechosas. El descubrimiento sugirió que Rick no solo aceptaba objetos de la nada, sino que había sido blanco de una red de delincuentes que intentaban blanquear bienes robados. Sin embargo, la situación dio otro giro, cuando una investigación más profunda reveló que Rick no era un simple peón en este juego, sino un participante activo. Nuevos hallazgos sugieren que Rick podría haber estado utilizando su posición como propietario de la casa de empeños Oro y Plata para blanquear dinero. Como mediante un plan cuidadosamente orquestado que incluía objetos raros y antigüedades infravaloradas que se vendían por enormes cantidades de dinero en el mercado negro. La clave estaba en el cuarto oculto que al parecer se utilizaba para almacenar estos bienes ilícitos antes de trasladarlos para que nunca se pudiera seguir su rastro. ¿Estaba Rick utilizando la casa de empeños como tapadera de una operación masiva de blanqueo de dinero, o era simplemente un hombre de negocios al que se le fue la mano? Empezaron a aparecer más pruebas que sugerían que las relaciones de Rick con varios individuos desagradables se remontaban a muchos años atrás, posiblemente incluso antes de los días de Pawn Stars. Estas asociaciones de larga data podrían explicar por qué ciertos artículos llegaron a su poder con tanta facilidad. Por ejemplo, Rick había sido visto en subastas de alto perfil junto a figuras poderosas con conocidos vínculos criminales. Pero quizá la prueba más escalofriante procedía de una fuente anónima que afirmaba haber trabajado con Rick en el pasado. Esta persona afirmó que un poderoso grupo internacional de ladrones de arte se había puesto en contacto con Rick y necesitaba un lugar seguro para esconder sus bienes. Rick, según la fuente, había aceptado alojar los objetos robados a cambio de una buena parte de los beneficios. De ser cierto, esto explicaría los artefactos aparentemente fuera de lugar que habían aparecido en la tienda de Rick a lo largo de los años. A medida que los investigadores continúan desentrañando el misterio, una cosa es cierta: la verdad que se esconde tras la habitación oculta es mucho más oscura de lo que nadie podría haber esperado. Tanto si Rick era cómplice voluntario como si estaba implicado sin saberlo, no se puede negar la existencia de una red mucho mayor y más peligrosa de lo que nadie podría haber imaginado. La investigación está lejos de haber terminado, y cada nuevo descubrimiento trae consigo una nueva oleada de conmoción e incredulidad. Lo que Rick Harrison escondía en esa habitación es solo el principio, y el alcance total de su implicación aún está por descubrir. Cuando parecía que los misterios que rodeaban la habitación oculta de Rick Harrison no podían ser más oscuros, un giro inesperado lo ha desbaratado todo. Una nueva revelación hizo que todo el mundo se preguntara si Rick podría volver a salir de este escándalo. Y si este fuera el final del camino para el famoso propietario de la casa de empeños, ¿podría su imperio construido durante décadas de duro trabajo desmoronarse a raíz de este impactante descubrimiento? Una serie de documentos filtrados revelan que la tienda de Rick no era la única operación investigada. Las autoridades habían descubierto una red de empresas vinculadas a la casa de empeños, todas las cuales parecían formar parte de una operación de blanqueo de dinero de mayor envergadura. Al parecer, los negocios estaban relacionados con organizaciones delictivas internacionales de alto riesgo implicadas en todo tipo de actividades, desde el tráfico de arte hasta el contrabando e incluso las armas. Era mucho más que una simple casa de empeños que vendía antigüedades raras. Era un centro clave de una operación clandestina que se extendía por todos los continentes. Las autoridades empezaron a centrarse no solo en los objetos encontrados en la habitación oculta de Rick, sino en las transacciones financieras vinculadas a estos bienes. Los registros de la casa de empeño revelaron un patrón preocupante. Pagos inusuales realizados desde fuentes imposibles de rastrear, junto con grandes sumas de dinero intercambiadas por artículos raros y muy valiosos. Algunas de estas transacciones parecían tener lugar justo antes de determinadas subastas de alto nivel,
lo que hizo sospechar que estos bienes se colocaban intencionadamente en la tienda de Rick para blanquearlos. Pero la mayor sorpresa se produjo cuando un informante de una de las empresas de Rick hizo una declaración que lo cambió todo. El informante afirmó que Rick había estado operando bajo la dirección de un sindicato criminal mucho mayor. No era un mero espectador atrapado en la red de estas actividades ilegales, sino que presuntamente era el cerebro de la operación orquestando gran parte del comercio ilícito entre bastidores. El informante afirmó que Rick utilizaba su reputación de hombre de negocios digno de confianza para ganarse la confianza de clientes adinerados solo para vender en secreto bienes robados bajo la apariencia de transacciones legítimas. Con la difusión de estas revelaciones, la percepción pública de Rick Harrison empezó a cambiar. Los fans que antes adoraban al encantador y experto propietario de la casa de empeños se cuestionaban ahora todo lo que sabían de él. ¿Podría el hombre que habían visto en Pawn Stars ser realmente el cerebro criminal detrás de esta red internacional en expansión? ¿O era simplemente otro peón en un juego mucho más grande de lo que jamás podría haber previsto para Rick? Las implicaciones eran enormes. Su imagen pública cuidadosamente elaborada se desmoronaba con cada nueva revelación, y la creciente presión de la investigación le estaba pasando factura. Varios socios comerciales de Rick empezaron a distanciarse, e incluso sus empleados más leales empezaron a denunciar las actividades ilegales que se llevaban a cabo a puerta cerrada. La presión sobre Rick era cada vez mayor, y parecía cuestión de tiempo que las autoridades se cerrasen en banda. El equipo legal de Rick se apresuró a formular una defensa, pero cada vez era más difícil negar las abrumadoras pruebas en su contra. Mientras algunos seguían creyendo en su inocencia, otros ya especulaban sobre los cargos que podrían imputársele. La perspectiva de ir a la cárcel y el colapso de su imperio empresarial parecían casi inevitables. ¿Marcaría este escándalo el final de la ilustre carrera de Rick Harrison en la industria del empeño? Los giros y vueltas de esta investigación estaban lejos de terminar, pero una cosa estaba clara: el camino por delante para Rick Harrison no iba a ser fácil. Con el peso de la red criminal y la percepción del público pesando sobre él, ¿podría Rick recuperar su antigua gloria? ¿O sus secretos finalmente le habían alcanzado? A medida que el escándalo que rodeaba a Rick Harrison se intensificaba, también lo hacía el frenesí mediático. Lo que había comenzado como un misterioso descubrimiento de objetos ocultos, pronto se transformó en una auténtica tormenta mediática, y Rick estaba en el centro de todo. La reacción del público no se hizo esperar, y no fue agradable. Los aficionados que antes le admiraban por su perspicacia para los negocios y su carisma, ahora cuestionaban su integridad y su carácter. Las consecuencias fueron inmediatas. Las cadenas de televisión se apresuraron a cubrir la noticia y dedicaron segmentos enteros a hablar de las actividades delictivas presuntamente relacionadas con la casa de empeños de Harrison. Los periodistas sensacionalistas, siempre deseosos de sacar provecho de los escándalos, indagaron en la vida personal de Rick, sacando a relucir polémicas y acusaciones pasadas que en otro tiempo se habían ocultado bajo la alfombra. El escrutinio al que se enfrentaba Rick era implacable, y su imagen pública antaño venerada se deshacía rápidamente. Pero el cambio más significativo en la opinión pública vino del programa que había hecho de Rick un nombre familiar: Pawn Stars. El exitoso reality show emitido durante más de una década había catapultado a Rick y su familia a la fama. Se suponía que iba a ser una celebración de la historia de Estados Unidos, artefactos raros y objetos extravagantes con ricas historias. En cambio, la reputación del programa se vio empañada por las crecientes acusaciones contra Rick. Los espectadores empezaron a cuestionar la autenticidad de los objetos expuestos en el programa. Los fans expresaron su consternación en las redes sociales, inundando las cuentas personales de Rick con comentarios airados y peticiones de responsabilidades. Muchos de sus seguidores expresaron sentimientos de traición, incapaces de conciliar al encantador hombre de negocios que habían llegado a querer con una persona que presuntamente dirigía una empresa criminal. Algunos incluso pidieron la cancelación de Pawn Stars, exigiendo que el programa fuera retirado de la televisión hasta que se descubriera todo el alcance del escándalo. Rick Harrison antaño, conocido por su despreocupación
y su buen ojo para los objetos de coleccionista se enfrentaba ahora a una avalancha de prensa negativa y reacciones del público. Su capacidad para cautivar al público con su ingenio y sabiduría ya no era suficiente para protegerle de las crecientes sospechas que rodeaban sus acciones. Mientras los medios de comunicación seguían informando sobre la investigación en curso, la verdad parecía más esquiva que nunca. La dinámica familiar en Pawn Stars también se vio afectada. El hijo de Rick, Corey Harrison, que había trabajado junto a él en la casa de empeño y en el programa, también se vio empujado al centro de atención. Los telespectadores estaban ansiosos por saber cómo llevaba Corey el escándalo y si se distanciaría de los problemas legales de su padre. La situación se complicó cuando corrió el rumor de que Corey estaba pensando en abandonar el programa, posiblemente para proteger su propia reputación. Estos rumores añadieron más dramatismo a la situación, que ya era de por sí dramática. Mientras tanto, los coprotagonistas de Rick Chumley, Austin Russell y otros también se vieron atrapados en el fuego cruzado. Chumley, que ya había tenido problemas legales en el pasado, se encontró de nuevo en el punto de mira de los fans, que empezaron a preguntarse si él también estaba implicado en alguna de las supuestas actividades ilegales. El equipo de Pawn Stars, que antes era una máquina bien engrasada, estaba ahora fracturado por el escándalo que amenazaba con separarlos. A medida que se avecinaban las batallas legales y la opinión pública seguía agriándose, Rick Harrison se encontraba en una encrucijada. Las consecuencias del escándalo no solo afectaban a su negocio y a su reputación, sino que amenazaban con hacer descarrilar todo aquello por lo que había trabajado. A medida que la tormenta mediática se intensificaba y la opinión pública seguía agriándose, la batalla legal de Rick Harrison empezó a cobrar protagonismo. El descubrimiento de la habitación oculta había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que le harían enfrentarse a múltiples desafíos legales, todo ello mientras su reputación pendía de un hilo. Lo que empezó como un incidente aparentemente menor en su casa de empeños se convirtió rápidamente en una investigación criminal en toda regla que atrajo la atención tanto de las autoridades locales como de las agencias federales. La opinión de los juristas fue clara. A Rick Harrison le esperaba un proceso judicial largo y complicado. Los cargos a los que se enfrentaba eran graves, y de ser condenado las consecuencias podrían ser severas. Con la creciente presión de todas las partes, el equipo legal de Rick trabajó sin descanso para elaborar una estrategia de defensa que pudiera mitigar los daños, pero el camino para limpiar su nombre no fue nada sencillo. La fiscalía, por su parte, estaba igualmente decidida a presentar un caso sólido contra Rick. Se centraron en la naturaleza ilícita de los objetos encontrados en la habitación oculta, utilizándolos como prueba de una operación delictiva más amplia que supuestamente se prolongó durante años. Para empeorar las cosas, surgieron informes de que las operaciones comerciales de Rick habían sido objeto de investigación durante meses antes del descubrimiento con las autoridades, sospechando de un patrón de actividad ilegal vinculada a su casa de empeño. A medida que se desarrollaban los procedimientos judiciales, salieron a la luz nuevas revelaciones. Algunos de los antiguos socios de Rick ofrecieron testimonios condenatorios sobre el funcionamiento interno de la casa de empeño y sugirieron que Harrison era muy consciente de las transacciones ilegales que se estaban produciendo delante de sus narices. Otros afirmaron que Rick había formado parte de una red más amplia de empresas delictivas que se dedicaban al contrabando de artefactos raros y valiosos a través de las fronteras estatales. Pero el equipo de defensa de Rick se apresuró a rebatir estas acusaciones, argumentando que la habitación oculta y los objetos encontrados en ella no eran más que parte de un malentendido mayor. Sostuvieron que Rick no tenía conocimiento de las actividades ilícitas y que había gestionado la casa de empeños de buena fe. Sin embargo, la montaña de pruebas y el creciente número de testigos hacían cada vez más difícil mantener esta defensa. Las batallas en los tribunales fueron intensas, y quedó claro que no sería una resolución rápida. Los costes legales también aumentaron rápidamente, y Rick gastó grandes cantidades de dinero en honorarios de abogados peritos y otros gastos relacionados con el caso. A pesar de sus esfuerzos por mantener una apariencia de normalidad, el peso de la situación empezaba a pasarle factura.
no era solo la reacción pública y los problemas legales a los que tenía que hacer frente, sino también la tensión en su vida personal. La familia de Rick, que una vez había estado a su lado en las buenas y en las malas, también se vio atrapada en el fuego cruzado. Su hijo Cory siempre había sido una figura central en el imperio Pawn Stars, y ahora se enfrentaba a preguntas sobre su propia implicación. ¿Era cómplice de las actividades ilegales o ignoraba lo que estaba ocurriendo entre bastidores? La capacidad de Cory para gestionar las consecuencias del escándalo y los procedimientos judiciales desempeñaría un papel crucial en el futuro de la familia. Pero la pregunta más importante seguía siendo si Rick Harrison sería capaz de recuperarse de este escándalo tanto legal como personalmente. La batalla legal estaba lejos de terminar, y con cada nuevo giro en el caso, las posibilidades de una resolución positiva parecían disminuir. Mientras Rick luchaba por limpiar su nombre, el mundo lo observaba ansioso por ver cómo se desarrollaba la historia. El escándalo ya había causado un daño irreparable a su reputación, pero ¿le ofrecería el sistema judicial una segunda oportunidad? ¿O definiría este oscuro capítulo de su vida su legado para siempre? A medida que el proceso judicial se alargaba, las secuelas del descubrimiento de la habitación oculta empezaban a hacer mella en Rick Harrison. Su vida personal, antaño dominada por su papel de querido propietario de una casa de empeños y estrella de telerrealidad, se había visto ensombrecida por el escándalo y la polémica. A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, el daño a su imagen parecía casi irreversible. La percepción pública de él había cambiado drásticamente, y cada vez estaba más claro que ya no se trataba solo de una batalla legal, sino de una lucha por su redención personal. Entre bastidores, el equipo de Rick había estado trabajando sin descanso para salvar lo que quedaba de su reputación. En un intento de restablecer su credibilidad, empezó a aparecer en actos públicos y a conceder entrevistas a diversos medios de comunicación. A menudo se trataba de esfuerzos cuidadosamente orquestados para demostrar al mundo que seguía siendo el mismo hombre que una vez hizo de las estrellas del empeño un nombre familiar. Sin embargo, por mucho que lo intentara, la sombra del escándalo de la habitación oculta se cernía sobre él. La imagen pública de Rick antaño, basada en su encanto e ingenio, se veía ahora empañada por la controversia que rodeaba sus negocios. Los antiguos fans de la serie, que antes la sintonizaban religiosamente para ver a Rick regatear objetos raros de colección y ofrecer perlas de sabiduría, ahora cuestionaban su integridad. No era solo el descubrimiento de la habitación oculta, era todo lo que había seguido a su estela: las batallas legales, los rumores, las acusaciones que habían dado lugar a un cambio en la percepción del público. El impacto en sus relaciones personales también era difícil de ignorar. Su matrimonio, que antes parecía sólido como una roca, ahora se enfrentaba a desafíos. Diana, la esposa de Rick, que había sido un apoyo discreto entre bastidores durante gran parte de su carrera, también se vio empujada al centro de atención. A medida que los medios de comunicación indagaban en la vida personal de Rick, la implicación de Diana en sus negocios y asuntos legales era objeto de escrutinio. Estaba al corriente de las actividades ilícitas que se llevaban a cabo en la casa de empeños, o se había visto sorprendida por el escándalo al igual que el resto del mundo. La presión hizo mella en su relación y circularon rumores de que la pareja luchaba por mantenerse unida. Aunque Rick expresaba públicamente su compromiso con su familia, no podía ignorar el estrés del caso judicial en curso y los estragos que estaba causando en su vida personal. ¿Sobrevivirían él y Diana a esta prueba, o marcaría este escándalo el principio del fin de su matrimonio? Incluso el hijo de Rick, Cory, que había trabajado codo con su padre durante años, se vio atrapado en el fuego cruzado. Cuando los fans de Pawn Stars empezaron a volverse contra Rick, muchos dirigieron su ira también contra Cory. Las preguntas en torno a la participación de Cory y si sabía de las actividades ilegales se convirtió en un punto de controversia. A pesar de sus intentos de distanciarse del escándalo, a Cory le resultaba difícil escapar de las consecuencias. ¿Seguiría trabajando con su padre o la polémica le obligaría a romper los lazos con el negocio familiar? Mientras el equipo legal de Rick Harrison seguía luchando contra las acusaciones en los tribunales, el daño a su vida personal parecía agravarse.
El escándalo no solo le había costado su buen nombre, sino que también había tensado sus relaciones con las personas más cercanas a él. Estaba claro que independientemente del resultado de la batalla legal, las cosas nunca volverían a ser iguales para Rick Harrison y su familia. Pero a medida que se desarrollaba la historia quedaba un resquicio de esperanza. A pesar de los problemas legales, Rick seguía teniendo fieles seguidores y muchos estaban dispuestos a concederle el beneficio de la duda. Podría redimirse a los ojos de sus fans y rehacer su vida después de todo lo que había pasado. El futuro seguía siendo incierto, pero la lucha de Rick por la redención no había hecho más que empezar. Aunque Rick Harrison había intentado distanciarse de la polémica que rodeaba a la habitación oculta, una inquietante verdad sobre lo que realmente había estado ocurriendo entre bastidores comenzó a salir a la luz. En los días que siguieron al descubrimiento, múltiples fuentes cercanas a la casa de empeños afirmaron que Rick estaba al corriente de las actividades que se llevaban a cabo bajo su techo desde hacía tiempo. Los rumores apuntaban a que la casa de empeños era la tapadera de una serie de negocios ilegales. Estas especulaciones se hicieron más fuertes tras el descubrimiento de la habitación oculta que se creía que se había utilizado para almacenar y posiblemente vender objetos robados. Los objetos encontrados en el interior de la habitación no eran solo antigüedades valiosas o piezas raras de colección. Algunos expertos empezaron a especular con la posibilidad de que formaran parte de una red más amplia de bienes robados, algunos de los cuales podrían estar vinculados a la delincuencia organizada. Lo que hizo que la situación fuera aún más preocupante fue la posible implicación de varios empleados de la tienda. Se sugirió que algunos miembros del personal podrían haber sido cómplices de las actividades ilegales. Algunos llegaron a afirmar que Rick había hecho la vista gorda ante sus acciones, ya fuera por negligencia o por el deseo de que la casa de empeños siguiera funcionando sin problemas. Durante un tiempo, los rumores parecieron tan escandalosos que muchos los descartaron como meros cotilleos. Pero a medida que salían a la luz más pruebas, resultaba más difícil ignorar la inquietante posibilidad de que la casa de empeños de Rick fuera mucho más siniestra de lo que nadie había imaginado. También hubo rumores sobre los problemas financieros de Rick que sugerían que el éxito de la casa de empeños podría no haber sido tan rentable como parecía en televisión. Se especuló con la posibilidad de que hubiera recurrido a medios ilegales para mantener el negocio a flote. Dada la prominencia de la casa de empeños y su enorme número de seguidores gracias a las estrellas del empeño, era difícil imaginar que Rick pudiera haberse enfrentado a la ruina financiera. Pero la presión de mantener su imagen pública y la de dirigir un negocio en televisión no eran poca cosa. Además, algunos creen que Rick se había centrado más en el éxito y la fama del programa que en las operaciones diarias de la tienda. Con la presión constante de traer nuevos y emocionantes artículos para mostrar en las estrellas del empeño, es posible que la atención de Rick se desviara de los aspectos más mundanos pero esenciales de la gestión de un negocio legítimo. Mientras los medios de comunicación lo pintaban como un duro negociador y un astuto hombre de negocios, algunos empezaron a preguntarse si sus verdaderas motivaciones tenían más que ver con guardar las apariencias que con garantizar la integridad de sus operaciones. No fue hasta que se descubrió la habitación oculta cuando Rick se vio obligado a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones o de la falta de ellas. Su incapacidad para supervisar adecuadamente lo que ocurría a puerta cerrada quedaría ligada para siempre al legado de las estrellas del empeño. Pero ¿fue Rick una mera víctima de las circunstancias o participó activamente en las dudosas actividades de su casa de empeños? La verdad sobre lo que realmente ocurrió entre bastidores seguía sin estar clara, y era poco probable que el público llegara a conocer el alcance total de la situación. Pero una cosa era cierta: la reputación de Rick Harrison había quedado irrevocablemente dañada, y su papel en el escándalo sería objeto de escrutinio durante años. A medida que los escándalos en torno a The Hidden Room se iban destapando, todo el mundo se preguntaba qué pasaría a continuación con Rick Harrison y su emblemático programa Pawn Stars. Las consecuencias del descubrimiento no se hicieron esperar, y no solo afectaron a Rick, sino también a todo el reparto y el equipo del programa. En los días siguientes a las revelaciones quedó claro que la imagen pública de Rick había quedado empañada para siempre.
Lo que antes había sido una figura muy querida en la televisión, un hombre de familia y hombre de negocios, con un ingenio agudo, ahora era visto por muchos como un hombre de moral cuestionable y tal vez incluso con vínculos ilegales. El escrutinio de los medios de comunicación fue implacable con los medios de comunicación, informando sobre cada giro de la investigación. Aunque Pawn Stars siempre había sido un éxito de audiencia, no era inmune a las consecuencias de este escándalo. El futuro del programa estaba de repente en peligro. Los espectadores que antes sintonizaban el programa para ver a Rick regatear con los clientes y descubrir tesoros raros empezaron a desviar su atención hacia otra parte. La lealtad que había forjado la base de seguidores del programa empezó a resquebrajarse a medida que circulaban rumores de actividades delictivas. El otrora popular programa se enfrentaba ahora a peticiones de cancelación. ¿Sobreviviría Pawn Stars al escándalo o sería el principio del fin de la serie? Para Rick, las consecuencias fueron más personales. Se vio obligado a apartarse de la escena pública mientras proseguía la investigación sobre el cuarto oculto. Fuentes cercanas a la estrella afirmaron que estaba devastado por la forma en que se había desarrollado el escándalo, expresando su pesar por no haber gestionado adecuadamente su negocio. Estaba claro que Rick estaba profundamente afectado por la forma en que se habían desarrollado los acontecimientos, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Quedaba por ver si podría o no reconstruir su imagen. Los problemas legales también se cernían sobre el futuro de Rick Harrison. Aunque todavía no se habían presentado cargos formales contra él, la investigación sobre la habitación oculta seguía evolucionando. La policía estaba decidida a seguir todas las pistas y cada vez aparecían nuevos datos. Parecía que no quedaría piedra sin remover. Además de los posibles cargos penales, Rick también se enfrentaba a una montaña de demandas civiles de antiguos empleados y clientes descontentos que se sentían perjudicados por la casa de empeños. Cuando los días se convirtieron en semanas, Rick hizo su primera declaración pública sobre el incidente. Fue un mensaje cuidadosamente elaborado que parecía diseñado para salvar su reputación. En la declaración expresó su pesar por la situación y prometió plena cooperación con las autoridades. Sin embargo, muchos consideraron que era demasiado poco y demasiado tarde. La confianza que se había construido a lo largo de años de apariciones televisivas se había hecho añicos y harían falta más que palabras para repararla. Al mismo tiempo, Pawn Stars siguió emitiendo nuevos episodios, aunque la audiencia empezó a descender bruscamente. El reparto y el equipo, que antes habían sido un grupo muy unido, ahora estaban fracturados. Se rumoreaba que algunas de las otras estrellas del programa, como Chumlee y Cory, se estaban distanciando de Rick a medida que el escándalo seguía desarrollándose. El futuro del programa parecía incierto, y los próximos meses serían cruciales para determinar si Pawn Stars podría sobrevivir a este desastre de relaciones públicas. En cuanto a Rick Harrison, tendría que enfrentarse a todo el escándalo tanto en términos de ramificaciones legales como de daños a largo plazo para su carrera. ¿Era este el final de Pawn Stars y de la etapa de Rick en el candelero? ¿O podría encontrar la manera de recuperarse del escándalo y reconstruir tanto su negocio como su reputación? Solo el tiempo lo